Bueno chicos, el tema que vamos a ver hoy es de razones, proporciones y porcentajes. En los números racionales observamos que se escriben de la forma A sobre B, donde B es diferente de 0 o distinto de 0. Ya que si B es 0, esto marca error o no tiene solución. Entonces, los números racionales yo siempre los he relacionado con la parte de fracciones, pues es algo sobre algo, ¿no? En donde A es el numerador y B es el denominador. En este caso, cuando hablamos de razones, yo ya no lo voy a ver como una fracción como tal, sino aquí A sobre B va a ser la comparación de ambas magnitudes, es decir, la comparación de A en relación con B, en donde A ya no se va a llamar numerador, sino se va a llamar antecedente, y B ya no se va a llamar denominador, sino se va a llamar consecuente, es decir, aquí hay una relación de A con B. ¿A qué me refiero cuando digo una relación? Supongamos yo tengo dos botes de diferentes capacidades, este tiene la capacidad de 1 litro y este de 2 litros. Si yo hago la comparación de este con respecto a este, quiere decir que este bote tiene la capacidad, ¿sí?, con relación a este, que es la mitad, es decir, a este bote le cabe la mitad. Bueno, nos quedamos en la comparación. Recuerden que si yo comparaba 1 litro o un topper de 1 litro con uno de 2 litros, pues este tiene la capacidad de la mitad de este, ¿sí? Pero si yo comparo al revés, este de 2 litros con este de 1 litro, pues este, ¿sí?, aquí entra 2 veces el de 1 litro. Entonces, la razón es eso, es una comparación entre el antecedente y el consecuente. Vamos a ver rápido un ejemplo de razón y cómo se resuelve para que ustedes puedan tener una idea. Pues este primer ejemplo, supongamos que en la razón, ¿sí?, van a repartir un terreno de 210 metros cuadrados a mí y a mi hermana, un ejemplo, pero mi terreno es 3/4 lo de mi hermana. Ok, 3/4. ¿Por qué 3/4? Porque yo soy la menor y ella es la mayor. Le toca más, un ejemplo. Ahora, ¿cómo se resuelve la parte de razón? Esta es la razón 3/4, ¿sí? Ok. Lo que se hace es que se suma el 3 con el 4. Esta suma me da 7. Posteriormente divido 210 entre 7. Si quieren poner el metro cuadrado. Esto me da que es 30 metros cuadrados. Y ahora sí lo que voy a hacer es que voy a poner 3/4 por, voy a multiplicar la cantidad que me dio. 3 por 3, 9, 90 metros sobre 4 por 3, 120 metros. Es decir, mi terreno va a medir 90 metros cuadrados y el de mi hermana 120. Si ustedes se dan cuenta en la comparación, realmente es eso. Yo nada más estoy tomando 3 porciones, ¿sí?, de las 4 de mi hermana, ¿sí? Entonces, si yo sumo 90 más 120 es 210 metros cuadrados. Y estos son los pasos para resolver el tema de razones. Primero, sumo ambas cantidades, posteriormente, dependiendo del problema, la cantidad que me den la divido, el resultado que me den lo multiplico por el antecedente y el consecuente, y ya tengo mi resultado. Ahora, si ustedes pueden visualizar, 90 es 3/4 de 120, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, vamos a ver la parte de proporciones. Voy a borrar esto. Cuando yo hablo de proporción, hablo de una comparación, ¿sí?, entre razones y hay una propiedad. Por ejemplo, si yo tengo A sobre B, voy a compararlo con C sobre B.
Es decir, a veces lo podemos relacionar con el tema de fracciones equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo un medio, pues esto es igual que 2 cuartos. ¿Sí? Y para verificar que yo tengo razón, ¿qué es lo que se hace? Si yo multiplico A por D, esto debe de ser igual a B por C. Si esto se cumple, entonces me está diciendo que A sobre B es igual a C entre D. Checamos el ejemplo. 1 por 4 es igual a 2 por 2. 1 por 4, 4. Y 2 por 2, 4. Se está cumpliendo. Entonces, cuando se cumple esta igualdad, vaya, estoy hablando de proporciones. ¿Sí? Esta es la relación del tema de proporciones. Muchos de aquí utilizamos la reglita de 3, con la cual resolvemos porcentajes. ¿Qué pasa? Existen dos tipos de proporciones: proporción directa y proporción inversa. Ustedes tienen 9 problemas por ahí para resolver, pero la proporción directa es aquella en la cual, por ejemplo, si este aumenta, este, ¿sí?, también va a aumentar. Si este disminuye, este también va a disminuir. ¿Sí? Un ejemplo de que ustedes vean el ejemplo de proporción directa. Si yo compro 1 kilo de tortilla y este vale 14 pesos, pues si yo compro 2 kilos voy a pagar 28. Y si compro 3, ¿sí?, voy a pagar ¿cuánto? 42. Y así, es decir, la proporción directa, es decir, si esto va en aumento, el resultado también va en aumento. La proporción inversa es lo contrario. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Cómo puedo ver una relación ahí? En cuanto a un ejemplo real de la proporción inversa es la velocidad del carro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en el carro? Si yo aumento la velocidad de mi auto, disminuye la cantidad de gasolina. O si yo aumento el kilometraje que recorro, disminuye la cantidad de gasolina que tengo en mi combustible. Este es un ejemplo de proporción inversa. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? En la página 57 de su libro, ¿sí?, hay dos ejemplos. Y, por ejemplo, les habla, tienen otro ejemplo de proporción directa y uno de proporción inversa. Ojo, dentro del carro también hay un ejemplo de proporción directa. Por ejemplo, si yo recorro 80 kilómetros en 1 hora, pues 160 lo voy a recorrer en 2 horas, hablando de la misma velocidad. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablo de proporción directa y de proporción inversa. Un ejemplo típico de problemas que ustedes resuelven de proporción inversa es cuando, por ejemplo, yo digo quiero construir una casa en 5 días y tengo 10 albañiles. Pues, ¿qué pasa si yo contrato 20 albañiles? Esta casa, en lugar de construirla en 5 días, pues la voy a construir en 2 y medio, no en la mitad del tiempo, dependiendo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos para ver cómo se resuelve. ¿Sí? Okay. Vamos a resolver 2 ejemplos de proporción directa y proporción inversa. Vamos a resolver los ejemplos que trae su libro. Ustedes tienen que leer la actividad de todos modos. El video es solo un apoyo, pero la lectura nos abre mucho el panorama. Entonces, primer ejemplo dice, si un automóvil viaja a una velocidad de 70 kilómetros en 1 hora, entonces me dice, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tarda si recorre 128 kilómetros? Ahora, yo quiero saber 128 kilómetros en cuánto tiempo
lo va a recorrer. Si se dan cuenta, este es un ejemplo de proporción directa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con la relación? Si se dan cuenta, como que tengo una regla de 3 que me decía que entonces, si tengo A sobre B es igual a C sobre D, me decía que este por este era igual que esto por esto. Entonces tenemos 30 kilómetros, ¿sí?, por X, pueden ponerlo en paréntesis o dejarlo así. Pues va a ser igual a 1 hora por 128 kilómetros. ¿Qué hago? Entonces, ¿cuántas horas? Aquí pueden llevar la parte de la hora. Multiplico 70 kilómetros por X, pues va a ser 70X, y 1 por 128 va a ser 128 horas kilómetros. Voy a despejar este que está multiplicando, va a pasar dividiendo, me va a quedar X cantidad de horas, que es lo que ando buscando, es igual a 1 por 128 entre 70 kilómetros. Me va a dar lo siguiente, 1 por 128 por 128 horas kilómetros entre 70 kilómetros. Y ahora sí, hago la división. ¿Cuánto me da 128 entre 70? Si ustedes tienen calculadora, ¿sí? Si no, pues aquí vamos a hacer 70, 128 es 1, y me van a quedar ¿cuántos? 1 por 0, 0, para 8, 8, y 1 por 7, 7, para 12, 58, y un punto decimal, bajo un 0, y 7 por 7, 49, 8 por 7, 56, me da que a 8, ¿no? 8 por 0, 0, ¿sí? Para 0, 0, 8 por 7, 56, para 58, 2. Y así podemos seguir dividiendo. Entonces nos dice que la cantidad de horas que yo voy a recorrer, que voy a utilizar para recorrer 128 kilómetros, va a ser 1.8 horas, ¿sí? Que sería 1 hora, multiplico, como recuerden que aquí los minutos son en 60, no en decimales, entonces sería 6 por 8, 48. 1 hora, 48 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces, ahí está ya un ejemplo de solución de manera directa, proporción directa. Vamos a ver a continuación un ejemplo, pero de proporción inversa. En el de la proporción inversa, tiende uno mucho a equivocarse por ciertos detalles. En la inversa hay algo que se modifica. Vamos a ver. Aquí habla kilómetros por hora, kilómetros por hora. Entonces vamos a borrar. Okay. Ahorita vamos a ver un ejemplo de proporción inversa. Quiero que estén muy atentos porque en la proporción inversa, si nos equivocamos o hacemos algo relacionado con la proporción directa, no nos va a dar el resultado. Voy a hacer un ejemplo mal para que ustedes vean en qué cambia la proporción inversa a la hora de resolver. Y me dice, voy a hacer el ejemplo mal, vamos a hacerla con rojo. Para limpiar y desinfectar las aulas de clase, 5 estudiantes tardan 50 minutos. Si yo lo acomodo como acomodo el de la proporción directa, 5 estudiantes tardan 50 minutos. Entonces, 12 estudiantes, ¿cuántos minutos tardan? El libro le dice que nada más lo hagan así y que inviertan esto. No les va a dar. Eso no es lo correcto. Van a ver por qué. 5 estudiantes tardan 50 minutos. Es ahí donde muchos se equivocan. A veces, ¿qué pasa? Si yo invierto, porque como es proporción inversa, le dice solamente invierte esto. No, aquí se invierten los factores y van a ver cómo. ¿Qué pasa? Ahora, si yo multiplico 5 por 12, me va a dar 5 por 12 es igual a X por 50. Pues voy a tener 5 por 12 es 60, y este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Así que me va a dar 1.2 más o menos.
Si ese es mi resultado, estaría yo viendo que si 5 estudiantes tardan 50 minutos, 2 estudiantes van a tardar 1.2 minutos. Claro que no, porque por lógica quiere decir que cada estudiante está haciendo el trabajo en 10 minutos. Si yo meto más, el tiempo tiene que disminuir, pero no a 1 minuto con 2 segundos. O con punto 2, en este caso 2 por 6, 12 segundos. ¿Qué pasa? Esto está mal. No puedo tener el mismo acomodo que la proporción directa. En la proporción inversa voy a hablar de estudiantes y de tiempo, ¿sí? En la directa sí ponía yo, por ejemplo, kilómetros y tiempo, kilómetros y tiempo, y me daba muy bien. Aquí no, aquí tengo que, primero hablo de estudiantes y después de tiempo, dependiendo de mi problema. Voy a borrar. Y entonces lo correcto es hacer lo siguiente. 5 estudiantes hacen el trabajo en 50 minutos. Entonces, esto es proporción inversa. 12 estudiantes, ¿en cuánto tiempo lo van a hacer? No lo sé. De aquí parte la idea. Ahora sí, como es proporción inversa, estos tienen que cambiar. Y tengo 5 estudiantes entre 12 estudiantes es igual a X por 50. Y ahora van a ver cómo este sí me da un resultado más lógico. ¿Qué hago? Multiplico 5 por 50 y 12 por X. 5 por 50, vamos a ponerle minutos, y 12 por X. 5 por 50 son 250 minutos. Y este 12 que está multiplicando va a pasar dividido. Me queda X, que es la variable que ando buscando. 250 entre 12, usemos la calculadora por las cuestiones de tiempo. 250 entre 12 y me da a 20.8. 20.8. Y este es el tiempo en minutos que van a tardar los 12 estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, este resultado tiene más lógica. Entonces, resolver un proceso de proporción directa y uno de proporción inversa cambia, ¿sí? Entonces, esta es la manera correcta. Relaciono estudiantes, tiempos. En este caso de mi ejemplo, ¿sí? Dependiendo lo que sea su ejemplo, ustedes van a relacionar. No lo confundan, porque si llevamos el mismo proceso de la proporción directa, no nos va a dar el resultado que nosotros, por lógica, podemos encontrar. Entonces, de aquí mismo parte el tema de porcentaje, que es el que vamos a ver a continuación. Muchos, a partir de proporción, nos vamos con el tema de regla de 3. Todos conocemos la famosa regla de 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 datos y uno es lo que andamos buscando. De ahí surge la famosa regla de 3. Y esa es la que utilizamos en la parte de proporción, pero no es otra cosa más que el mismo tema de proporción directa utilizada en porcentaje. Vamos a borrar, y para aquellos que no saben sacar porcentaje, pues este es un ejemplo. ¿Sí? Y con esto cerraríamos el tema para que ustedes puedan resolver las actividades que están en su guía, que están marcadas además en las páginas ya de la actividad de clase. Un ejemplo, hay 2. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, ahorita vi en Coppel un pantalón en 500 pesos, este es el 100%, pero dice, ¿sí? Que por el Día de la Raza va a haber un 20% de descuento. ¿Y qué hago? Entonces, sí, no sé sacar porcentajes. ¿Cuánto me va a costar el pantalón? Ojo, aprendamos cuando menos a sacar porcentajes, porque después lo que nos pide la cajera es lo que pagamos porque no sacamos porcentaje. Entonces, primero quiero saber cuánto es el 20% de descuento de 500. Ok, yo quiero saber cuánto es el 20%. Pues yo sé que 500 es el 100%. X
es el 20%, porque no conozco la cantidad. ¿Qué se hace? Lo mismito como la igualdad en la proporción directa. Multiplico este por este, entonces voy a tener 500 por 20, pueden dejar el porcentaje, ¿no? Es igual a X por 100. Este que está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar que es 5 por 2, 10. 10, ¿sí? Y los dos ceros que llevamos, ¿ok? Serían 3 ceros, este y este, porque nada más multipliqué 5 por 2, 10. Ok. Es igual a X por el 100%. Le pueden poner si gustan el porcentaje. Este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Se va a ir el porcentaje. Y se van 2 ceros. Así que me queda que el 20% de X, de 500 son 100. Ahora ya sé que me van a descontar 100 pesos del pantalón. Entonces nada más me va a costar 400. ¿Sí? Ok. Ese es un ejemplo de porcentaje. Se llama la famosa regla de 3 porque conozco 3 datos: el 100%, la cantidad y lo que quiero usar. Puede haber un ejemplo diferente. ¿Qué pasa? Ok. Aquí mismo lo voy a cambiar. Si 500 es el 100%, yo quiero saber 125, ¿qué porcentaje es de 500? Vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, ya la variable cambió. Ahora, en lugar de estar acá, vas a estar de este lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. 500 por X es igual a 125 por 100. ¿Sí? Pueden agregar los símbolos o dejarlos y al final ponérselos como ustedes lo sientan un poco más cómodo. ¿Sí? Este 500 que está multiplicando va a pasar dividido. X va a ser igual, multiplico 125 por 1, pues son 125, y le agrego los dos ceros. ¿Ok? Pues este que está multiplicando pasa dividido. Una forma muy fácil de hacer la división, para no usar la calculadora, quienes tienen ciertas habilidades, pues aquí quito estos dos ceros y quito estos dos ceros. Y ahora divido 125 entre 5. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? 125 entre 5. Empezar sabemos que son 5 por 2, 10. Nos quedan 2, 5. Son 25. ¿No? Entonces ya tenemos que X es igual a 25 por 5. Yo hago las operaciones por cuestiones de que ustedes vean que se pueden hacer. No necesariamente vamos a usar el pretexto de no tengo calculadora, ¿sí? O no, maestra, a mí las cuentas no me salen. Pero pues, esto es de primaria. Entonces, ahora sí ya sé, el 125 es el 25% de 500. Y es por esto la relación que hay entre los temas de razones, proporciones y porcentajes. De mi parte, chicos, sería todo. Espero que este video les ayude a realizar las actividades de la guía, las páginas que están marcadas en la actividad de la semana. Pues suerte, chicos. Nos vemos.